Hermanos amados, una vez más, qué bendición estar reunidos otra vez aquí en la casa del Eterno. Damos gloria a Dios porque nos permite honrar sus mandamientos. Como decíamos, hoy es 17 de Nisan del año 5783. Hoy es el segundo día de la cuenta del Omer. Bendito sea el Eterno. Así es de que damos gloria a Dios pues porque nos permite estar reunidos aquí el día de hoy, 8 de abril del año 2023. Vamos a abrir la Torá o la Biblia en el libro de Shemot o el libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 14 al 17. Esta cita bíblica o esta cita en la Torá va a ser nuestra base para el estudio especial que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Vamos entonces a leer los pasajes que hemos mencionado. 14 al 17 del libro de Shemot o libro de Éxodo del capítulo 12. Dice así: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Amén. Amén. Bien, mis hermanos amados, hoy nosotros estamos celebrando un Shabbat especial. Y la parashá o la porción que vamos a estudiar hoy se llama Pesaj. Pesaj, con una J al final. Amén. Amén, Pesaj, que en español significa pasar por encima. Eso es lo que significa Pesaj, ¿ok? Es una porción o una parashá especial. En esta ocasión vamos a estudiar, repitiendo, sobre Pesaj, ya que este Shabbat es el Shabbat de Pesaj. ¿Ok? Así que tendremos la bendición, con ayuda de Hashem, de analizar esta celebración como la fiesta de una gran oportunidad. Tenemos que entender que esta no es una fiesta de los judíos, no es una fiesta de Israel, es una fiesta de Adonai. Amén. Así lo dice el libro, el capítulo 1 del libro de Vayikra o de Levíticos, el versículo 1. Estas son las fiestas de Adonai. Amén. Así lo dice la palabra, así tenemos que entender. ¿Ok? Entonces, mis hermanos amados, es bien interesante como una introducción a la parashá Pesaj, o pasar por encima, determinar lo que significa Pesaj, cuál es su origen. Amén. ¿Ok? En primer lugar, se nos tradujo como Pascua. Así está, ¿no es cierto? Así lo conocemos popularmente. Sí. Y es un término, la expresión o la palabra Pascua, es un término que se origina del latín tardío medieval, que se usó para reemplazar la palabra hebrea Pesaj y designar la solemnidad de sus fiestas. ¿Okay? Por eso hay Pascua de Navidad. Ya usted sabe la historia, los que venimos de la religión tradicional, ya sabemos, ¿no? Pascua de, qué sé yo, Pascua de Ramos también, Pascua de Resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el latín tardío medieval, Pacha,
Esa es la expresión de latín tardío medieval, es pacha. A pacha, para que ustedes lo anoten. Pacha, que es la expresión medieval, del latín medieval, se tradujo al griego bíblico con la palabra griega paxa, con una X en medio. P de papá, A de Ana, X, una X, S de sombra y una de Ana, paxa. A esa palabra griega se tradujo la palabra pacha, que viene del latín medieval, del latín tardío y medieval. Y paxa, que es la traducción bíblica al griego, tiene que ver con comidas festivas. ¿Ok? Tiene que ver con comidas festivas y ellos lo relacionaron con el hebreo Pesaj. Porque Pesaj es una comida festiva. ¿Ok? Los creyentes de origen gentil, con su afán de separarse de las raíces judías, usaron términos que desviaron el sentido original, trayendo un desconocimiento de las enseñanzas y prácticas comunes de la Escritura. ¿Quiénes lo hicieron eso? Repitiendo, lo hicieron los creyentes de origen gentil. Entonces, mis hermanos amados, la palabra Pascua fue usada para reemplazar la palabra hebrea Pesaj, la cual, la palabra hebrea Pesaj, tiene el sentido de pasar sobre, saltar por encima, designada solamente para la fiesta que conmemora la salida de Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por encima de los israelitas o de nuestros antepasados cuando estaban en Egipto. ¿Ok? Esto es bien importante que nosotros tengamos bien claro esta expresión. ¿Ok? Cuando el ángel de la muerte pasó por encima, ¿verdad?, de las casas de nuestros antepasados allá en Egipto. En el idioma inglés hay un término que se usa para designar la Pascua judía. El término es Passover. Y Passover en español quiere decir pasar sobre. Esto es bien interesante que nosotros lo entendamos para que veamos la diferencia, ¿no?, de la traducción al español de Pascua en el inglés Passover. Tiene mayor sentido la traducción en inglés. Amén. Tiene mayor sentido. Eso es lo que queremos hacer ver. ¿Ok? Es bien interesante que entendamos todo esto. Pero para la Pascua cristiana existe también otro nombre y es Easter, ¿verdad? Tristemente. Easter es una fiesta pagana, con todo respeto, amén, con todo respeto, pero no es un nombre, ni siquiera una fiesta que está en la Torá. Y nosotros, como dice Efesios 2:10, nosotros somos hechura en Machía, somos creados en Machía para buenas obras, las cuales Dios preparó en tu mano para que anduviéramos en ellas. ¿Dónde están estas obras escritas en la Torá? Nuestro estilo de vida está basado en la Torá. Así es. Y Dios quiere que nosotros no nos asimilemos a lo que el mundo practica. Eso es bien interesante que tengamos bien claro eso. Entonces, Easter es una fiesta pagana muy antigua, relacionada con un conejo que, según la mitología, traía muchos huevos de colores a los niños. Este ha sido símbolo de la fertilidad, es decir, el conejo. Ha sido símbolo de la fertilidad relacionado con la diosa fenicia Astarte, a quien se le había dedicado el mes de abril. ¿En qué mes estamos ahorita? Abril. El mes de abril, ¿verdad? Así es. Entonces, hermanos amados, lastimosamente, el cristianismo le ha puesto otro nombre a esta festividad, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que la
Torá nos quiere enseñar a nosotros. Esta información que acabo de decir relacionado al conejo está en el diccionario Westminster de la Biblia, ¿ok? Y recoge que Easter era originalmente la festividad de la primavera para honrar a la diosa teutónica de la luz y de la primavera, a quien se conocía en anglosajón como Easter. Para evitar errores y confusiones, es preferible usar la expresión original en hebreo, Pesaj. Mis hermanos amados, cuando estamos hablando de Pesaj, realmente estamos hablando de 3 fiestas. ¿Ok? Amén. La noche de Pesaj, ¿no es cierto? Con todo y sus sedes de Pesaj, estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura y también tiene que ver con la fiesta de Shavuot. Amén. Y todo esto está unido por medio de la cuenta del Omer. Amén, la cuenta del Omer. Estamos contando hasta llegar al número 50. Amén. Amén. El día de la entrega de la Torah, Matán Torah, cuando el Ruach desciende sobre nuestros antepasados en el primer siglo, reunidos ellos allá en el aposento alto. De manera pues, hermanos amados, que con esta introducción sobre Pesaj, que en español se nos tradujo como pasar sobre, ¿no? Amén. Entonces, vamos nosotros a estudiar hoy algo relacionado a la fiesta de Pesaj. Entonces, tengo a bien, hermanos amados, mencionar ahora el tema. El tema que vamos a estudiar el día de hoy con ayuda de Hachén se llama, lo hemos llamado Pesaj, una celebración para todas las generaciones. Este estudio lo hemos nosotros basado en los versículos 14 al 17 del libro de Shemot o de Éxodo del capítulo 12. Así de que nosotros vamos con ayuda del Señor, vamos a estudiar bajo este tema. Y vamos a leer, para considerar el primer punto de este tema, vamos a estudiar, nos vamos a ir al libro de 1 Corintios, libro de 1 Corintios, y vamos a ubicarnos en el capítulo 5, versículo 7. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora vamos a pasar al capítulo 11 de este mismo libro y vamos a leer el versículo 26. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Considerando estos 2 versículos en este libro de 1 Corintios, capítulo 5, verso 7, capítulo 11, versículo 26, nosotros vamos a nombrar el primer punto de este tema, lo que representa Pesaj para nosotros el día de hoy. Entonces, mis hermanos amados, ¿qué representa Pesaj, según las Escrituras? ¿Qué representa Pesaj? Pesaj representa a Yeshua HaMashiach. Amén. Es decir, a Jesucristo, como se le conoce popularmente. Pesaj representa a Yeshua. Pesaj representa a Yeshua. Pero es bien importante, antes de que nosotros comencemos a estudiar, ¿dónde comienza? ¿Dónde es que comienza? ¿En qué descansa, por decirlo así, esa manifestación de conocer literalmente la expresión Pesaj? Viene del corazón de Dios. Viene del corazón de Dios. Y hay un pasaje que es muy conocido, que es muy popular, que está en el libro de Yohanan o libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tenemos que entender esto. Amén. Porque si estamos hablando de que Pesaj
Yeshua, tenemos que entender algo bien importante, que todo esto nace de un corazón lleno del amor, en este caso el amor de Hashem, el amor de Dios, ¿hacia quién? Hacia nosotros, y particularmente hacia Israel, su pueblo amado. Tenemos que entender con mucha humildad, hermanos amados, quitándonos toda arrogancia, toda altivez y orgullo. Tenemos que entender que la Torá es un libro exclusivo de Israel, pero que también es para todos aquellos que quieren buscar al Eterno a través de Yeshua HaMashiach y abrazar sus instrucciones. Aunque es universal la Torá, tenemos que entender que hay un solo destinatario, y ese destinatario es el pueblo de Israel. Amén. Amén. Nosotros, amén, por gracia y misericordia, aunque no nacimos en Israel, ahora somos destinatarios porque somos parte del pueblo de Israel por medio de la sangre de ¿quién? La sangre de Yeshua HaMashiach. Hemos sido injertados ahí por gracia y misericordia. Y Yohanan o Juan nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión aquí que debe llamarnos la atención es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Amén. Alabado sea el nombre de Hakadosh Baruch Hu. Amén. El santo bendito sea. Sí, Señor. Nuestro Elohim. Amén. Alabamos al Eterno por eso. Entonces es bien importante que nosotros entendamos la dimensión de ese grande amor. Y Yohanan, en el capítulo 3, o Juan, versículo 16, nos dice que tanto fue el amor de Dios hacia nosotros que nos dio a Yeshua HaMashiach, a Jesús, a Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer los versículos 6 al 10 del libro de Romanos. Vea lo que dice. Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional, la Biblia, la traducción nueva versión internacional o nueva traducción viviente nos dice, cuando éramos incapaces. Cuando éramos incapaces. Amén. A su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Entonces resuena en nuestro corazón lo que Yohanan, lleno del Ruach del Espíritu Santo, dice en el capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios a este mundo, que siendo impíos, lo contrario de piedad, es decir, haciendo lo malo, contrarios a la Torá, desobedientes a la Torá, estando en rebeldía, siendo enemigos. Amén. Yeshua, Jesús, Cristo, murió por los impíos. Increíble, por los paganos. Alabamos al Señor. Y el versículo siguiente nos dice, porque Mashiach, repitiendo el verso 6, porque Mashiach, cuando éramos débiles o incapaces de salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes murió? Por los impíos. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es posible que alguien muera por alguien bueno, por alguien piadoso. Es posible, dice Rab Shaul, lleno del Espíritu Santo, hablando con los romanos y trayendo estas palabras que tienen la misma eficacia y el mismo poder el día de hoy para nosotros. Dice el versículo 7, con todo, pudiera ser que osara morir, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pudiera ser. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Yeshua. Pudiera ser que alguien muriera ¿por quién? Por un justo. Versículo 8. Mas Dios
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, transgresores de la Torá, porque pecado, dice el libro de Primera de Yohanan, pecado es transgresión de la Torá. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, si estando en una condición de rebeldía al no hacer la voluntad del Señor, dice aquí, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que alabamos al Eterno. Amén. Porque a través de estos pasajes nosotros entendemos en una dimensión plena lo que Yohanan nos quiso decir en el capítulo 3, el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto nos amó que nos dio a su Hijo unigénito. Veamos ahora lo que nos dice Primera de Yohanan o Primera de Juan capítulo 4. Vámonos todos, por favor. Versículos 9 al 10. Vea otro pasaje bastante interesante. ¿Qué representa Pesach según las Escrituras en base a los versículos que leímos? Pesach representa a Yeshua HaMashiach. Amén. Porque nuestro Pesach, que es Mashiach, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, mis hermanos amados, es importante hablar que Pesach nace en el corazón de Hakadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea, del Dios de Israel, ahora Dios de nosotros, por la sangre preciosa de Yeshua. Amén. Y Yohanan, 1 Yohanan, capítulo 4, 9 y 10 nos dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. ¿Para qué vive usted el día de hoy? Para Él. Amén. Usted y yo tenemos que vivir para Él. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Dónde está la Torá? Torá significa instrucción, significa enseñanza. Así es que alabamos al Eterno. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo que ahora vivimos en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Versículo 10. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿En qué condición estamos cuando nos dio a Yeshua? Éramos impíos, paganos. Entonces Yohanan aquí nos vuelve a decir, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. La ira de Dios sobre la persona de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Yeshua HaMashiach, sobre la persona de Yeshua. Cuando Él estaba en el madero, en un momento determinado, dijo Yeshua, expresó, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué razón? Dice la Torá que quien no hizo pecado, se hizo pecado por amor a nosotros. En ese momento el pecado del mundo, el pecado de cada uno de nosotros estaba sobre la persona de Yeshua. Amén. El Padre, cuando Él expresa ¿por qué me has abandonado?, le da la espalda a su Hijo, y al darle la espalda a su Hijo se encuentra con usted y se encuentra conmigo. Amén. Amén. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La ira de Hachén. Sí, esa ira que solo usted y yo merecíamos.
cayó sobre la persona de Yeshua, nuestro Mesías. Así que alabamos al Eterno. Es por esa razón que esta fiesta de Pesaj merece toda nuestra reverencia, nuestro deleite. ¿En qué? En volver a reinformarnos, a llenarnos y a conocer de ese grande amor que el Eterno ha tenido para con nosotros, que tiene y que mantendrá hasta el final de los tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vayámonos a 2 Corintios 5:21. Dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, quien nunca transgredió la Torah, porque pecado es transgresión de la Torah. Quien no transgredió la Torah, por nosotros transgredió la Torah, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Baruch Hashem. Dice el libro de Kefas, vámonos a Kefas. Pedro, vea lo que dice aquí, el versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Nos dice este Cordero, increíble el grande amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Nos dice la Torá, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Manifestarnos en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Amén. Amén, Baruch Hashem. Hermanos amados, son palabras extraídas de la Torá que deben impactar nuestro corazón. Sí. Hay un compromiso, debe de haber un compromiso grande. Como nosotros leemos en el Shema, en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 6 del libro de Devarim o Deuteronomio, dice, debes de comprometerte. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos amó a pesar de no merecerlo. ¿Acaso usted lo merecía? Cuando nosotros entendemos eso, caemos de rodillas, caemos postrados ante aquel que se merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Aquel cuya razón nosotros estamos aquí el día de hoy reunidos para exaltarlo, para alabarlo, Así es. porque Él está vivo. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así es. ¿Por qué lo buscáis? Jesús está vivo. Lucas 24:5. Él está vivo. Amén. 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 Si Machías no hubiese resucitado, seríamos los más infelices, dice Ray Shaul o el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 15 en adelante. Así lo dice. Lo cierto es que Machías resucitó. Amén. Hay una esperanza viva. Porque hemos sido, dice el libro de Romanos, porque hemos sido renacidos para una esperanza viva. Amén. Entonces, Pesaj representa a Yeshua HaMashiach. 1 Corintios 5:7, volvámoslo a leerlo. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como soy, porque nuestro Pesaj. Ahí pongo una rayita abajo de Pascua y a un lado póngale Pesaj. Pesaj, pasar por encima. Nuestro Pesaj, que es Mashiach. Entonces, con estos versículos, nosotros determinamos con autoridad que Pesaj representa a Yeshua HaMashiach. Vámonos a Juan, libro de Yohanan. Juan, capítulo 1, versículo 29. Todos nos vamos para allá. Nos dice el libro de Yohanan, o Juan, Amén. capítulo 1, verso 29, que Amén. dice, el siguiente día, Yohanan, o Juan, perdón, el siguiente día vio Yohanan a Yeshua, a Jesús, que venía él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Amén. Bendito Dios. Ustedes y yo Gracias, Señor. hemos visto que Yeshua es nuestro Pesaj, que Yeshua es ese cordero. ¿Por qué? Dios abrió nuestros ojos, como le abrió los ojos a Johanán, porque el hombre natural, el hombre carnal no puede ver las cosas que son del espíritu, sino el espiritual. Así lo dice la Torá. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, Así es. porque estas tienen que discernirse espiritualmente. Espiritualmente, el Eterno abrió los ojos de Johanán y ha abierto también nuestros ojos. Y entendemos ahora que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Señor. Vayámonos ahora, hermanos amados, al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero, Pesaj, nuestra Pascua, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Contrario a nosotros. Sí, Señor. Que Dios nos ayude Bendito a ser Dios. prontos para oír y tardos para hablar. Sí, Señor. Aún estando él siendo crucificado, clavándole los clavos, no hubo ninguna acción violenta de parte de él, sino que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el clavo se incrustaba en su piel, en su carne, en sus tendones, Yeshua pidió al Padre perdón. No abrió su boca para maldecir. Que Dios nos ayude a nosotros en los momentos de dificultad y de dolor a quedarnos con la boca cerrada. Porque es costumbre nuestra quejarnos, maldecir. Dios no nos ha llamado para eso, nos ha puesto a Yeshua como ejemplo. Para que aprendamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aprendamos. Amén. Esa es la idea de estar hoy aquí, el día de hoy, sentados, valorizando ese grande amor de Yeshua. Primera de Kefa, o primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice el versículo 19. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Dice, sino con la sangre preciosa de Machías, Señor. sino con la sangre preciosa del Mesías, Sí, Señor. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero. sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así es de que, hermanos amados, la muerte de Yeshua, la muerte de Jesús, debe ser conmemorada en cada Pesaj. Amén. En cada Pesa. Pesaj, en cada fiesta de Pesaj. Vayamos a leer de nuevo el capítulo 11, verso 26 de Primera de Corintios. Amén. Nos dice 1 Corintios 11, 26. Así pues, ¿qué dice ahí? Todas las veces. Pero cuando está diciendo todas las veces, no está diciendo todos los días de la semana. No está diciendo todos los domingos. No está diciendo todos los meses. No está diciendo eso. Está diciendo que cada vez que nos reunamos para celebrar la fiesta de Pesaj en su orden, en la fecha establecida, Ujú. ¿qué dice? Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada 14 de Nisan de cada año Así es menester ¿qué? Que Recordar celebremos. la muerte Así es. del Señor. Anunciamos su muerte. Proclamamos ese grande amor, ese grande amor derramado sobre la humanidad. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 22. Nos dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, hablando de que debemos de conmemorar o de recordar. Y tomó el pan. ¿Qué pan? El pan de los ácimos, el maxa. El pan sin levadura. Amén. Tomó el pan. No tomó cualquier pan. ¿Ok? Dice aquí. Y tomó el pan
y dio gracias. ¿Y dio qué? Y dio gracias. Amén. Gracias, oh Dios, Elohim nuestro, por darnos el pan fruto de la tierra. Y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. ¿Qué dice ahí? Haced esto en memoria de mí. Repito, haced esto en memoria de mí. La muerte de nuestro rabino Yeshua HaMashiach debe ser conmemorada. Haced esto en memoria de mí. Vayámonos entonces ahora al libro de Shemot, capítulo 12. Shemot o libro de Éxodo, versículos 14 al 24. Que dice, y este día, hablando de Pesaj, porque el contexto nos habla de Pesaj, y este día os será en memoria. Entonces dice el libro de Shemot, capítulo 12, versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Para siempre. Amén. Debemos de recordarlo. Y cada vez que nosotros lo hacemos, debemos de hacerlo con la reverencia. Debemos de hacerlo con el amor, la alegría, como dice el libro de los Salmos, capítulo, váyase conmigo al libro de los Salmos, capítulo 112. Dice el salmista, bienaventurado el hombre que teme a Adonai y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cada vez que celebremos Pesaj, que dice el salmista, ¿cómo debemos de hacerlo? Deleitarnos. Amén, deleitarnos, porque estamos recordando la expresión máxima del amor de Hashem, nacido en el corazón de Hakadosh Baruj Hu, manifestado en la persona de Yeshua, en la condición en la que nosotros estamos. Él tomó nuestros pecados. Así que alabamos y glorificamos el nombre del Eterno. Regresemos entonces al libro de Shemot, capítulo 12, ahora en el versículo 24. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Debemos de recordarlo para siempre. Hasta el último momento de nuestra vida, nosotros tenemos que cumplir con el mandamiento de honrar la fiesta del Señor, la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj, o la fiesta, como se conoce popularmente, de la Pascua. Amén. Así que alabado y glorificado sea el nombre de Hakadosh Baruj Hu. Exaltamos a Yeshua. Entonces, amén, los pasajes que hemos estado leyendo, ¿de qué nos están hablando? De continuidad. ¿Qué entendemos de continuidad? De algo que tiene que ser permanente, constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese por segunda vez. Hasta que Él regrese por segunda vez. Vámonos a Mateo 26, 29. Y nos dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Wow. Que sea pronto, amén, Señor, y en nuestros días. Amén. Y que la próxima vez sea donde en Jerusalén.